Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Cecilio Andrade, un gran profesional reconocido en el ámbito internacional y amplia experiencia en entrenamiento y operaciones en zonas de alto riesgo, sobre todo relacionada con la seguridad y trabajo con armas, así como autor de varios libros y gran cantidad de artículos. Antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, tanto en iVoox o iTunes, así como compartirlo en distintas redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a Cecilio Andrade. Bienvenido al podcast, Cecilio. ¿Qué tal estás? Bien. Un poco nervioso, pero bien. Bueno, la verdad que primero agradecerte tu tiempo, que lo quieras compartir con nosotros, con ITEPOL y sobre todo con los oyentes, que vamos a tratar unos temas bastante interesantes en materia de formación y armamento. Y antes que nada, como siempre, y a sabiendas de que sé que no te gusta, una breve presentación para algún despistado que no conozca a Cecilio Andrade. Es que no me guste, es que realmente no sé cómo presentarme. O sea, soy una persona que se dedica a hacer determinados trabajos y a hacerlo lo mejor posible. He sido militar durante más de 2 décadas, casi 2 décadas y media, en distintas unidades del Ejército Español, Brigada Paracaidista, la Legión, operaciones especiales, y luego pues, he dado el salto como dicen, el mundo civil. He estado trabajando para Naciones Unidas, para gobiernos, para instituciones, tanto privadas como gubernamentales, sobre todo en Iberoamérica, pero me he movido prácticamente por todo el globo. Como digo yo de broma, he visitado los 6 continentes y me falta la Antártida y no pierdo la esperanza de ir a contar pingüinos alguna vez. O sea que básicamente ese es un poco el perfil general que puedo comentar. Bueno, no sé si es lo que esperabas, pero realmente que me cuesta mucho poder describir, es que no... No pasa nada. Antes que nada, eso sí, tenemos que mandar un saludo a Ernesto Pérez Vera, que fue nuestro último entrevistado y que gracias a él hemos podido contactar con Cecilio para que nos permita esta entrevista. La verdad que sí, muchas gracias, Ernesto. De todas formas, Ernesto siempre está poniéndome en bretes de este tipo y me pone siempre como ejemplo, y muchas veces tengo que decirlo, por muy amigo que sea, no tiene razón a la hora de ponerme como ejemplo. Bueno, pues tengo 2 preguntas, porque ya que nos mandó el reto de entrevistar a Cecilio, le pedí dos preguntas y luego también las comentaremos. Antes que nada, también entrar en materia, en el LinkedIn de Cecilio Andrade pone que es oplólogo, que me resultó curioso cuando lo leí. ¿Y podrías definir qué sería esa palabra? Sí, hace años a lo mejor me hubiera costado un poco más, pero hoy en día para mí es algo que define exactamente el trabajo que hago. O sea, la oplología es básicamente una ciencia social que estudia todo lo referente al combate humano o animal. Y aquí estamos hablando tanto de la tecnología como la psicología, como la fisiología, la historia, la antropología. Es una ciencia relativamente nueva, por lo menos a nivel mundial, a nivel global, a nivel académico. Tiene su historia realmente, o sea, la arqueología como tal, con ese nombre, aparece desde el siglo XVIII, luego el siglo XIX avanza un poco más y en el siglo XX es cuando empieza a desarrollarse. Básicamente es estudiar todo lo que afecta al combate, en todos sus aspectos. Desde el aspecto material, estamos hablando de tácticas, de herramientas, de armas, de razones culturales y sociológicas por qué determinada sociedad utiliza estas armas o ha utilizado estas armas y no estas otras. O sea, realmente la oplología es una ciencia que es el compendio de prácticamente todas las ciencias que pueden hacer una referencia, aunque sea mínima, a lo que es el combate humano. Muy bien, pues nada, queda dicho y vamos a intentar durante toda la entrevista tratar el tema de la oplología. Como bien has dicho que llevas tantos años en materia formativa, ¿cómo has visto la evolución durante todo este siglo XXI en el uso de armas de fuego en las
las fuerzas y cuerpos de seguridad? Sé que hay muchos comentarios en los cuales se dice que hay muy poco desarrollo, muy poco crecimiento y muy pocos cambios. Lo cierto es que no hay cambios a la velocidad que nos gustaría. Nos gustaría que los cambios fueran prácticamente de la noche a la mañana en muchos aspectos y no es así, desgraciadamente. Pero sí ha habido muchos cambios. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el ejército, sin ir más lejos, cuando me enseñaron a tirar, que poco más o menos era tira, dale a eso y si no le das eres un inútil. Y recuerdo compañeros en la policía, en la Guardia Civil, que poco más o menos era lo mismo. Y durante muchos años eso era el enseñar a tirar. Prácticamente tenías que ser un autodidacta. Y en lo que es la capacitación, el entrenamiento, la instrucción del uso de las armas, sí se ha cambiado. No a la velocidad que quisiéramos, insisto, pero sí ha cambiado bastante. Hoy en día, raro instructor hay. Otra cosa es que lo utilice o no lo utilice. Ojo, lo que voy a decir. Raro es el tirador que no utilice o por lo menos conozca procedimientos pedagógicos que vengan de la psicología. Incluso los que son malos instructores reconocen esos comentarios, reconocen esas frases, reconocen esas lecciones. Entonces, sí, algo ha cambiado. A finales del siglo XX, prácticamente los instructores de tiro sabían hacer agujeros en un cartón, poco más o menos. O a día de hoy, el instructor más inútil que podamos encontrarnos, aunque no lo utilice, sí le suena determinados comentarios de fisiología. Sabe por lo menos que la palabra biomecánica existe y está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, por poner ejemplos. Entonces, sí ha cambiado. No a la velocidad que nos gustaría. Sé que las academias van lentas y ahora voy a romper una pequeña lanza a favor de esa lentitud. Que no quiere decir que yo la apoye. Pero sí tengo que decir una cosa. Tengamos en cuenta que cuando cambiamos los procedimientos, ya sea en un ejército o en una academia, y aquí lo comento por mi experiencia en otros países, o sea, no podemos llegar y pretender que de la noche a la mañana, un viernes terminamos con este procedimiento que llevamos 30 años y el lunes empecemos con un procedimiento totalmente nuevo. O sea, tiene que haber algo que haga de engranaje, que haga que esos cambios sean reales. Y esos cambios lo hacen los instructores preparados, capacitados, que preparan programas y apoyan esos programas con estudios, con documentación, con informes y con estadísticas. Y ahí es donde está el verdadero caballo de batalla, que esos instructores, que son los que tienen que empezar a mover las cosas, sean capaces de decirle al que toma la decisión, que no va a estar en el campo de tiro, que el que toma la decisión, mire, esto es mejor por esto que le estoy colocando aquí en este informe de 200 páginas, pero que usted puede leer el resumen de donde respaldo lo que estoy diciendo. No sé si me he sabido explicar correctamente, Carlos. Sí, entonces sería decir que los formadores tienen que estar en una constante formación, intentar sacar lo mejor y a esos mandos, que son los que hacen los planes de entrenamiento, vamos a llamarlo así, decirle que hay que modificar esto para adaptarlo a lo que sería la realidad y las circunstancias que tenemos en la calle hoy en día. Sería más o menos algo así. Sí, si lo queremos llevar a una frase más rápida, más lapidaria, o sea, hay que aprender a escribir. No queda otro remedio. O sea, si queremos cambiar realmente, no es darnos golpes de pecho. Es que los jefes no quieren cambiar, es que no quieren hacer esto. Es cierto. Pero es que, ¿qué hacemos nosotros también para convencerlos? Porque no todos son malos, ¿eh? O sea, yo he tenido malos jefes, pero también he tenido buenos jefes. Y esos buenos jefes son los que hay que convencer. Y hay que convencerlos con hechos, con datos, con estadísticas, con informes. Y en un momento dado no va a ser tan rápido como quisiéramos, pero poquito a poco va calando. O sea, yo he visto programas de la Guardia Civil, sin ir más lejos, que dentro de lo que cabe la Guardia Civil en el tema de formación de tiro es quizás la fuerza policial española más conservadora, por decirlo de alguna manera. Ojo, que no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo bajo ninguna circunstancia. Pero he visto programas que sin ser los mejores sí han cambiado. Han cambiado bastantes cosas. ¿Que todavía les queda mucho por andar? Por supuesto. Pero esos cambios han surgido de instructores que han sabido vender, y permítame que utilice esa palabra de manera comedida, o sea, vender el por qué es necesario ese cambio.
Ernesto, por ejemplo, ya que lo has comentado al principio, es una de esas personas que ha extendido ese conocimiento, y hay muchos instructores que agarran ese conocimiento y lo presentan para poder hacer cambios. He visto cómo presentaban, por ejemplo, programas de entrenamiento en países sudamericanos basándose en el libro de Ernesto, sin ir más lejos, por poner un ejemplo, y luego apoyándolo con estadísticas nacionales de sus propios países. Y ha habido cambios lentos, muy pequeñitos, pero un grano de arena no hace una playa, pero muchos granos de arena sí lo van haciendo. Exacto, poco a poco, que es el objetivo. También ha habido cambios a nivel de material, ¿no? Se ha modernizado pues el tema de las fundas, o se ha ido modificando el equipamiento. ¿Qué destacarías de esos cambios que se han producido? ¿Han sido para mejor, para peor? ¿Se puede mejorar más? Bueno, veamos. Esto va de la mano exactamente de lo que acabamos de hablar. O sea, todos los cambios materiales van normalmente previos informes de que hay que cambiar un material. Yo recuerdo, volviendo al tema de la Guardia Civil, y seguramente, y por favor, no quiero que ningún compañero de la Guardia Civil crea que los estoy poniendo a ellos como ejemplo malo, todo lo contrario, lo estoy poniendo como ejemplo de cambio. Recordarás seguramente los famosas fundas de pistola tipo llavero, aquellas que iban prácticamente colgadas del ceñidor que llevaban. O sea, hoy en día nadie utiliza eso, quizá a lo mejor en un acto protocolario y trabajando, la mayoría de las fundas que se ven hoy en día, salvo iba a decir honrosas, pero voy a decir excepciones muy puntuales, son fundas modernas, son fundas que de una manera o de otra son seguras y tienen una razón de su diseño. Y normalmente lo bueno que tiene es que hay una uniformidad. No hay yo tengo esta funda, tú tienes otra, el otro tiene otra, y al final cada uno utiliza una funda, y los procedimientos muchas veces en las fundas son distintos. Por poner un ejemplo, sí ha habido cambios y son buenos. Yo en el ejército, estando en la Legión, pude apoyar en un momento dado la entrada de los primeros visores holográficos a los fusiles, los HK en su momento, los primeros visores holográficos que se colocaron en fusiles militares en España. Por poner un ejemplo, las primeras linternas que logramos acoplar, los primeros Picatinis que logramos colocar, utilizar una serie de sistemas de entrenamiento que hoy en día hablas con cualquier militar y para ellos son algo estándar. Tengo el privilegio de decir, además lo presumo, tengo que decirlo, o sea, ahí sale mi ego, lo presumo. Fui uno de los que pegó la patada para decir hay que colocar guantes, hay que utilizar gafas de protección, hay que utilizar coderas, hay que utilizar... Y cuando yo las tuve que comprar y muchos compañeros las tuvimos que comprar. Hoy en día en el petate militar ya van coderas, hombreras, guantes, etcétera, etcétera. Bueno, y los armas vemos holográficos. Con la policía exactamente lo mismo. La policía de hace 10 años y la policía de hoy en día a nivel de uniformidad no tiene nada que ver. La uniformidad de la policía de hoy en día y de la Guardia Civil es 100% equiparable y en muchos casos mejor de la que se utiliza en Europa con muchas policías. O sea, no hay... Y lo bueno que tiene es que eso va de la mano de esos pequeños cambios que nunca son lo suficientes para nosotros, de esos pequeños cambios en la instrucción y en la psicología, digamos, de enseñanza del uso de las armas dentro de las fuerzas de seguridad. Exacto, así es. Además, lo que has comentado del tema de las fundas, que por el motivo que sea, desde aquí dar un consejo de que si varios, una misma unidad, llevan fundas distintas, que es bueno saber el mecanismo de extracción del arma, por el caso de que un compañero no se quiera y caiga, saber sacarla de la funda el arma, pues hay que hacer uso de ella. Eso también es recomendable. Como has comentado, has estado en bastantes continentes y has dado formación o recibido. ¿Cómo ves la formación actual en España? Voy a ser repetitivo, Carlos, lo siento mucho. La veo pues no lo suficientemente avanzada, pero también tengo que decir que no es lo suficientemente avanzada en ningún país del mundo. Hace poco he venido de Estados Unidos y me comentaban gente cuando llego aquí a España, no, es que el entrenamiento que tiene la policía de Estados Unidos, y digo, mira, ¿a qué entrenamiento te refieres? Porque si te refieres a una unidad especial, pues sí, a lo mejor tienen un entrenamiento, pero los que están en la calle
meten la pata igual que la meten los compañeros que están aquí en España. Y en muchos aspectos incluso tienen menos capacidad que nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a españoles, a España. A eso me refiero. La policía española está bien capacitada. Que le falta mucho para llegar a la excelencia, a ese umbral de decir somos muy buenos y tenemos casi todo, porque nunca se puede decir todo, controlado, especificado, dominado, entre comillas. Queda mucho por hacer, obviamente. Pero sí veo, y debo romper una lanza a favor de la policía española. Los policías españoles son muy profesionales. Y lo que no son capaces de recibir dentro de su unidad, es que yo lo veo en los cursos, lo veo cuando preguntan, cuando van a seminarios, cuando van a conferencias. Hace poco Ernesto, volviendo con él, en una de sus conferencias, una de las pocas conferencias que ha dado en persona, un salón de actos estaba lleno, pero lleno completamente. Eso en Estados Unidos, por poner un ejemplo, que es el que siempre ponen como ejemplo de preparación de la policía, no es común. No es común, no es tan común. En Estados Unidos es común que vayan jefes de policía a seminarios, a conferencias, a aprender a cómo dirigir sus unidades. Pero la mayoría de los policías que están en la calle no van tanto a conferencias como podamos pensar, ¿de acuerdo? ¿Que lo hay? Sí. ¿Que van a cursos? Sí. Pero le gustan más los cursos de pum pum. Le gustan más los cursos de ese tipo, o los cursos más de acción, que también ocurre aquí en España. Bueno. Entonces, sí tengo que decir que sin ser una perla, sin ser la maravilla de las maravillas, la capacitación de los policías españoles, quedándoles muchos kilómetros todavía por hacer, no es tan mala como creemos, pero todavía le queda mucho por andar. Bueno, pues poco a poco y pasito a paso es el objetivo. En este aspecto en particular, perdona que te haya interrumpido, porque creo que vas a agradecer la interrupción. La ITEPOL estáis haciendo un trabajo impresionante en ese sentido. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de que hayáis traído a 2 personas del extranjero para dar conferencias, eso ha abierto los ojos a mucha gente. Porque mucha gente veían a esas personas como actores de cine, como si fuera Rock Hudson o John Wayne en alguna película. Ahora les habéis puesto, no solamente han oído su voz, los han visto, los han olido en un momento dado y los han tocado. Si le han dado la mano o han firmado un libro y demás. Entonces, solo con eso vosotros ya habéis hecho un antes y un después de la capacitación en España. Porque ya no es John Wayne en una película, es este señor que ha pasado por estos tragos, ha hecho este libro, ha explicado lo que ha pasado y vosotros lo habéis traído aquí. Entonces, vosotros habéis hecho un gran trabajo en ese aspecto. Ernesto, desde su punto de vista, y hay algunos otros más, pero quería resaltar eso que habéis hecho como ITEPOL. Pues nada, se agradece y estás hablando pues de Edmundo Mireles y de gran conocido teniente coronel Dave Grossman. La verdad es que sí, y como bien has dicho, sí que se pudo dar la mano. Además, eran muy extrovertidos, podías hablar con ellos sin ningún problema, firmaban, se hicieron 1000 fotos. La verdad es que la gente en ese sentido quedó muy agradecida. Bueno, volviendo a materia. En tema del entrenamiento, ¿crees que la formación solo tendrían que hacer, digamos, los grupos más de intervención o sería necesario para cualquier patrullero? Pues como un curso, como has dicho antes, de pum pum, de inmuebles, de vehículos. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que todo el mundo tendría que tener una instrucción básica continuada. O sea, todo el mundo, o sea, desde incluso los oficinistas, los administrativos uniformados que puedan estar en cualquier unidad de policías o de cualquier tipo, tendrían que pasar una instrucción básica, pero no solamente cuando entran, sino a lo largo del año tienen que refrescar esos conocimientos, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en situaciones en las cuales ha faltado personal y han tenido que tirar de oficinistas. Estoy seguro de que tú conoces muchos casos de ese tipo. Y esa gente a lo mejor resulta que la última vez que tuvieron un refresco de materia, de táctica, de procedimientos, de trabajo de calle, fue hace 10 años. Y desde hace 10 años su única preocupación es llegar a las 8 a su mesa de trabajo y saber qué papeles tiene que mover. Bien, esos también tienen que refrescarse. Guste o no. En general para todos.
Para todos. Entonces, yo recomendaría que todo el mundo pasara una instrucción básica. Luego, según el puesto que ellos ocupen, hay que ampliar esa preparación. Un patrullero de los que se mueve por las calles, que está en contacto con los ciudadanos, que está en contacto con los vecinos de un barrio, de una calle, etcétera, etcétera, ¿tendría que tener un entrenamiento tipo SWAT? No. ¿Tipo Geo? No. ¿Tipo Way? Menos todavía. No. O sea, lo que tendría que tener son conocimientos básicos, porque en un momento dado, todos, y aquí ya voy a hacer una cosa que seguramente no le gustará a mucha gente, hasta el último ciudadano podemos vernos obligados a intervenir en una situación límite, en lo cual la vida de alguna persona está en juego. Habrá situaciones en las que nos tengamos que meter en un fuego porque no vienen los bomberos a tiempo. Y eso puede ser un ciudadano, puede ser un policía. Entonces, tengo que saber algo de fuegos. Pues, en un momento dado, soy un defensor acérrimo de que hay que enseñarles a los niños en los colegios a hacer un RCP, una recuperación cardiopulmonar. O sea, desde los 10 años, desde los 8 años, tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque alguien se puede ahogar en una piscina, alguien puede tener una parada cardiorrespiratoria porque se ha caído de un escalón. Y ese tipo de cosas, que lo tiene que saber un ciudadano, un policía lo tiene que saber multiplicado por 10. Si está en la calle. Si luego está en una unidad especial, obviamente tiene que tener un entrenamiento que haga honor a esa última palabra, especial. Exacto. Entonces, ¿un policía de calle tiene que tener conocimientos de entradas en domicilios? Sí. ¿Como el de los Geo o el de la Way? No. Tiene que tener un conocimiento básico para poder hacer una primera intervención si es necesario, por una emergencia. Exacto. Pero no más allá de eso. Sí, porque nunca se sabe, ¿no? Tienes que hacer una entrada a un domicilio porque hay una agresión violenta y sí o sí tienes que entrar porque está en juego la vida de personas. Y te toque o no, quieras o no, tienes que hacerlo. Entonces, sí pienso que tiene que haber un escalón de conocimientos y hay unos conocimientos que todo el mundo tiene que tener. De ahí hay otros conocimientos que tienen que tener la mayoría de los que están trabajando continuamente en la calle y luego tiene que haber otros escalones para otras especialidades. En un momento dado voy a poner un ejemplo. O sea, no todos tienen que saber de explosivos, pero en un momento dado el conocer qué puedo, qué debo, qué no debo hacer o cómo debo acordonar una zona y que me lo tiene que explicar alguien de un TEDx, un artificiero, todo el mundo debería pasar por ese tipo de refrescos y más en el mundo del terrorismo en el que vivimos hoy en día. Por poner un ejemplo. Has dicho algo importante porque a veces tenemos que tener sobre todo en cuenta qué no hacer que qué hacer. También es importante. Pero es que lo curioso es que muchas veces nos enseñan qué tenemos que hacer y yo ya hace muchos años que me he preocupado también de aprender qué es lo que no tengo que hacer. O sea, esa parte de todos queremos hacer cosas, pero a ver, ahora me toca no hacer. Lo que me toca es acordonar, me toca separar, me toca llevarme a la gente de aquí y que vengan los que saben mucho más que yo. Ese es el no hacer que es útil. Exacto, ¿no? Que además que muchas veces vas a cursos y dices, mira, esto ya sé que no lo tengo que hacer, ¿no? Te enseñan unas cosas y dices, esto no lo voy a hacer. Bueno, eso ya es otra cosa. Yo he ido a muchos cursos a lo largo de los años. Desde hace ya unas décadas ya soy un poco más selectivo, pero yo recuerdo cursos en los que me he quedado así, ok, he pagado 150 euros por saber lo que no tengo que hacer nunca. También viene bien, ¿eh? A veces también viene bien. No, viene perfecto. O sea, es ser positivo en cualquier desgracia. Exacto. Luego también, Cecilio, por otra parte, tenemos muchos seguidores que acaban de entrar en la academia o que están opositando. ¿Qué le podrías transmitir a aquellos que se quieren iniciar en el mundo de la defensa y de la táctica policial? Ahí sí que me vas a poner en el brete a ver cómo te resumo como 6 o 7 horas de una conferencia, porque eso lo veo complicado. O sea, el problema es que ¿cómo definimos iniciar, Carlos? Y ahora te paso a ti la pregunta para luego continuar yo. ¿Cómo definimos el iniciar? Sobre todo esas personas que tengan esa motivación o esa vocación de decir, mira, no me quiero quedar solo con la instrucción básica oficial porque creo que tengo carencias. O sea, ese llamamiento para decirle sigue porque repercute en tu seguridad sobre todo. Me vas a permitir que haga un poco de autobiografía mía, si te parece bien. Claro. Cuando yo entré en el ejército,
ya lo hablamos al principio, los instructores te enseñaban, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. No te decía muchas veces cómo, muy pocos te lo explicaba, pero tenía que salirte perfecto desde la primera, si no eras el mayor inútil del mundo. Y ya sabemos los castigos que había. La cuestión es la siguiente. Cuando a mí me fueron enseñando cosas, yo siempre he sido una persona muy inquisitiva desde muy joven. El de ¿por qué? O sea, el famoso por qué. Los que tenemos hijos y que han sido pequeños, todos sabemos que pasan por esa etapa de ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Bueno, pues yo no he salido de ese periodo infantil. Yo todavía sigo siendo un niño de 6, 7 años y para mí todo es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le recomiendo a las personas que entren dentro del mundo policial en general? De las armas voy a ponerlo, si me permites, de todo tipo, militares, policiales, protección ejecutiva privada, estatal, incluso legítimos usuarios si nos escuchan de otros países. Pregúntense siempre ¿por qué? ¿Para qué? Yo recomiendo siempre 5 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Son las 5 preguntas básicas que cualquier científico, en un momento dado, el que descubrió la penicilina o los que están buscando vacunas ahora para el COVID, se hacen continuamente, de una manera o de otra. Entonces, esas 5 preguntas son las que les van a permitir en un momento dado, a ver, quiero hacer aikido. Digo aikido porque fue con el que yo empecé. Cuando a mí me decían, esto se hace así, ok, pero ¿por qué tengo que poner el pie así y tengo que poner la mano de esta otra manera? Cuando a mí me decían, desenfunda de esta manera, pero ¿por qué tengo que desenfundar de esta manera? No estaba poniendo en duda los conocimientos del instructor. Muchos se ofendían, ojo. Hay mucha gente que cuando le preguntas el por qué se ofende, porque lo digo yo. Claro, ese es el problema. Muy bien, perdón, no sabía que usted era Dios, lo lamento mucho, discúlpeme, por favor. Ya está, ahí lo dejamos. La cuestión es el preguntarse siempre el por qué. Para empezar, ¿por qué quieres ser policía? Es una buena pregunta, ¿no, Exacto. Carlos? Sí. ¿Por qué quiero ser policía? Porque me queda muy bien el uniforme y cuando me pongo la sudadera se me marca muy bien el bíceps y el tríceps y puedo salir ahí sacando pecho. Quizá deberías irte a otra profesión. ¿Porque quiero servir a la sociedad? Ok, ya has contestado creo que bastante bien a la pregunta. A partir de ahí, todas las demás preguntas van a ser mucho más sencillas de contestar. A nivel de ¿por qué tengo que aprender legislación? ¿Por qué tengo que aprender la Constitución? ¿Por qué tengo que aprender a manejar vehículos de determinada manera? ¿Por qué tengo que aprender a utilizar las armas de esta manera? ¿Por qué tengo que hacer todo eso? Esas preguntas van con la primera contestación. ¿Por qué tengo que manejar correctamente las armas? ¿Por qué tengo que preguntarme si esta técnica es correcta y no hay otra más correcta todavía? No estoy poniendo en duda lo que me enseñan. Estoy poniendo en duda que esto sea el límite. No sé si lo he dejado claro, Carlos, esa parte. Sí, no estoy poniendo en duda lo que me enseñan. Estoy poniendo en duda que esto sea el límite. ¿Hay algo más? ¿Puedo aprender algo más que me ayude a acercarme un poco más a esa excelencia en mi profesión, en mi trabajo, para ser mejor policía todavía de lo que ya soy ahora mismo? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que nunca se conformen con una contestación básica, ni siquiera con ellos mismos. Cuando ellos encuentren una contestación que lo conteste todo, que se planteen. Y no hay nada más. Exacto. Ahí está la cuestión. Y si nos damos cuenta, estamos hablando de algo muy importante, que se cuestionen su ego continuamente. Sí, además yo soy de los que pienso de que cuando crees que lo sabes todo, es que realmente no has aprendido nada. Ahí está. Exacto. Yo pongo el ejemplo muchas veces personal, por eso te decía que si me permitías un momentito, cuando tenía 20 o 30 años lo sabía absolutamente todo de tácticas, de armas, de movimientos, lo sabía todo. Nadie me podía poner en duda lo que yo sabía, lo sabía todo. Y lo que no existía me lo inventaba. Tengo ahora 54 años y me queda muchísimo por aprender. No sé, a lo mejor alguno dirá, bueno, es normal, con la edad que tienes se te han olvidado cosas, estás cerca del Alzheimer y esas cosas, entonces es normal que vayas perdiendo. En realidad no es por eso. No, exacto, hay que cuestionárselo todo y cuando creemos que algo es así, a lo mejor de repente nos dan una hostia y pues parece que no es así. Y hay que volver a empezar otra vez con todo. Es que hay voy a poner ejemplo, a lo mejor algún procedimiento. Vamos a ver, por ejemplo, el manejo de armas.
tú habrás visto esas discusiones que hay, ¿no? Cuando yo empuño un fusil, mi mano tiene que estar aquí y agarrando el cargador. No sé si, como sé que quizá no nos vean, la posición del fusil recogido, con las manos lo más cerca posible. Y luego hay la posición del brazo extendido, que ahora le dicen la de Chris Costa, que en realidad es mucho más antigua, pero vamos a dejarlo ahí. Creo que sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Bien. Tiene que ser una correcta y otra incorrecta, ¿verdad, Carlos? No debería, ¿por qué? No Porque depende del momento, a lo mejor te va a venir bien una y en otro momento te va a venir bien otra. Exactamente, es que eso es como hay que razonarlo. O sea, el ser fanáticos de una técnica, de un procedimiento, porque sí, porque es el que me han enseñado y todo lo demás es falso, eso es exactamente lo que están haciendo determinados grupos religiosos, determinadas ideologías políticas, que no vienen al caso aquí, pero que básicamente nos convierte en fanáticos. Y los fanáticos al final no es una buena elección para hacer un trabajo como el que estamos hablando, el de ser policía o el de manejar armas o lo que sea. O sea, tenemos que ser flexibles. Y lo que yo puedo tener una técnica que es la que utilizo el 85% de las veces, pero también sé utilizar otras que en un 15% me ayudan mejor que la que yo utilizo habitualmente, con arma corta, con arma larga, con conducción, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, así es. Y por eso de lo que hablábamos antes, de que hay que cuestionarse todo y no decir esto sí, esto no, porque en un momento dado te va a venir bien o te va a venir mal. Contra más conozcas, más medios tengas, va a ser mucho mejor para adaptarte a las circunstancias que te puedas encontrar. Yo creo que eso estamos hablando ahora mismo de la famosa caja de herramientas, ¿verdad? Exacto. O sea, tengo una caja de herramientas de las cuales yo no sé tú, pero en mi casa yo normalmente utilizo los 2 destornilladores, el de estrella y el plano, el alicate que tengo así más y poco más. Pero en cambio en la caja de herramientas tengo 3 tipos de martillo, 6 o 7 destornilladores distintos, 4 o 5 alicates distintos, por no hablar de todo lo demás. Entonces, exacto, ¿para qué quiero todo lo demás? Porque alguna vez me va a hacer falta. Correcto. Tengo que saber utilizarlas. Así es. Y siguiendo, Cecilio, con el tema de la formación en los que se quieren iniciar, yo, a sabiendas, y si no, corrígeme, sé que licenciado en educación física, mucha gente que te viene y dice, yo es que soy torpe, es que me cuesta hacer transiciones, sacar el bastón, el arma. ¿Cómo esa gente se podría mejorar? Es sencillísimo. O sea, yo soy la persona más torpe del mundo. Así, literalmente, soy la persona más torpe del mundo. O sea, cuando digo torpe es... no me he sacado el ojo algunas veces porque llevo gafas de sol cuando me voy a sonar los mocos. Sí, literalmente, soy así de torpe. Entonces, la mejor manera para hacer las cosas es no tener prisa. Y eso se aplica absolutamente a todo, no solamente a la hora de hacer transiciones con armas, sino a todo lo que hagamos en una casa, en cualquier trabajo, si eres mecánico, lo que no importa. Se trata de hacer las cosas controlando lo que estamos haciendo. Yo le llamo entrenamiento inteligente. Voy a poner un ejemplo, el desenfundar. O sea, la mayoría de la gente cuando va a desenfundar se preocupa de la velocidad. Quiero hacerlo como lo hace John Wayne o como lo hace John Wick en la película, desenfundar como un rayo. ¿Ok? Pero John Wick desenfunda a esa velocidad porque lo ha hecho aproximadamente unas 10.000 o 15.000 veces. Más o menos. Porque esa es la otra, o sea, 10.000 repeticiones y 10.000 horas de inversión. Para lo que vamos a hacerlo resumido para no hacer muy largo todo esto. La cuestión es la siguiente. O sea, si yo empiezo a saber qué tengo que hacer, qué detalle, cómo tengo que empuñar cuando está la pistola en la funda, cómo tengo que agarrar esa empuñadura, cómo tengo que colocar mis dedos, cómo tengo que soltar el seguro de la funda, cómo tengo que levantar ese arma para que salga de la funda, cómo tengo que girar la muñeca, cómo tengo que llevar el brazo hacia adelante y cómo el brazo de apoyo lo acompaña hasta que se agarra, cómo tengo que juntar las 2 manos. Fíjate todos los detalles que te he dicho. Y me he quedado corto, ¿eh? Hay infinidad de detalles más. Todavía podría seguir haciendo un listado muchísimo más extenso. Si yo soy capaz de a cámara lenta ir haciendo eso y fijándome de que todos esos detalles están bien y luego el detalle 1 con el detalle 2 y luego el 1, el 2 y el 3 los encadeno y poquito a poco voy haciéndolo bien, el día menos pensado resulta que me voy a encontrar con una cosa misteriosa, que es que cuando alguien me cronometre, resulta que voy a tardar muy poquito tiempo en hacer algo que hace 6 meses me parecía imposible. Y además lo hago bien. Y además me sale fluido. Y además me sale aparentemente suave y sencillo. Pero lo estoy haciendo
en 1,3 segundos. ¡Wow! Y sin correr, porque no me preocupo de la velocidad, me preocupo de hacer las cosas bien. El entrenamiento inteligente es fundamental en todos los trabajos biomecánicos, en el cual tengo que educar al cuerpo y tengo que analizar todos los movimientos que hago a la hora de desenfundar, de colocar mis manos, para que mi cuerpo sea capaz de decir, lo estoy haciendo bien, no tengo que corregir nada. Y si no tengo que corregir nada, no pierdo tiempo. Y si no pierdo tiempo, me sale rápido. Exacto, sería lo que se llama Sé que me he enrollado mucho, Carlos. No, perfecto. Sería lo que se dice la memoria muscular, ¿no? Igual que aprendemos a conducir y se hace monótono, en este caso sería pues el desenfunde que has explicado, sería de esa manera. Que luego ya cuando viene y dices, bueno, y ahora que has desenfundado de esta manera, ahora solo con una mano o con la mano menos dominante, ¿no? Y ya empiezas a hacerlo más divertido el tema. Es que realmente... todo esto que estoy comentando lo he puesto en práctica en infinidad de capacitaciones a lo largo de prácticamente toda América y de otros países, y la gente en 2 días prácticamente ellos mismos, o sea, no es que yo lo vea, o sea, ellos mismos se han visto y sus compañeros los han visto perfectamente cambiados a la hora de hacer las cosas. Y luego cuando hacemos un seguimiento, como instructores tenemos que darnos cuenta, permíteme que haga un pequeño paréntesis, el problema es que muchas veces los instructores quieren que estoy 1 día o 2 días con ellos y el primer día te enseño estas técnicas y el último día tú tienes que dominarlas perfectamente, como si ya llevaras 20 años con ellas. Eso es imposible. Correcto. Es imposible materialmente. O sea, yo me preocupo de otra cosa, me preocupo de, te doy las herramientas, te explico en qué detalles te tienes que fijar para que cuando yo me vaya a otro país o me vaya a mi casa, tú tengas las herramientas para poder seguir perfeccionándote. Ese es el trabajo de un instructor. Exacto, así es. Eso es fundamental. Ese cambio de yo doy un curso y la gente sale de aquí convertidos en verdaderos máquinas de matar. No, es imposible. No hay repeticiones suficientes, no hay horas suficientes. O sea, yo te doy las herramientas y te digo, mira, para esta herramienta te tienes que fijar en lo que he dicho antes, a la hora de desenfundar, por ejemplo. Aquí, aquí, aquí. Tienes que fijarte que todo salga lineal, que salga fluido. Olvídate de la velocidad, no corras. Hazlo que tú domines todo, que no cometas errores. Si cometes errores, ya vas muy rápido. Vuelve a bajar, vuelve a repetir. Y ahora, yo me voy y esa persona se va a quedar con esas herramientas y va a saber en qué tiene que fijarse. Y cuando termine, después de 6 meses, y yo regrese, si regreso ahí, resulta que a lo mejor esa persona lo hace mejor que yo. Sin ir más lejos. Esto es como cuando ibas al colegio, ¿no? Te daban las herramientas y tú en tu casa tenías que ir estudiando, ir adquiriendo esos conocimientos. Así es. Extrapolado de esa manera. Mucha gente nos viene a los cursos y te dice, no, es que vengo aquí porque sé que es un curso de acción o de pum pum, como comentabas antes, porque mi trabajo, pues por las circunstancias que estoy en una zona rural, estoy en un pueblito muy pequeño y nunca pasa nada. ¿Cómo se podría decirle a la gente para que no entre en esa monotonía de que nunca pasa nada, no vaya a ser que algún día vayamos despistados y suframos una agresión indeseada? Eso va también de la mano de casi todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista. Es concienciación. Es conciencia. O sea, ¿para qué estoy aquí? Ok, nunca pasa nada. Como yo digo, y yo parafraseo ese comentario, nunca pasa nada, ¿hasta cuándo? Hasta que pasa. Y cuando pasa, si no tengo una concienciación de que podía haber pasado, no solamente me va a sorprender, sino que va a hacer mucho daño. Porque no voy a estar preparado para enfrentarme a ello. Y el problema es que mi trabajo es proteger a la sociedad como policía. ¿Es correcto o no, Carlos? Así es. Ese es mi trabajo. Primordial. Entonces, tengo que concienciarme de que ese es mi trabajo. Si yo fuera médico, mi trabajo es, si yo fuera especialista en oncología, es preocuparme de las últimas novedades en tema de cáncer, de curar cáncer. Si yo fuera mecánico, tengo que preocuparme de los últimos motores. No me puedo quedar con el motor del SEA 600 de hace 30 años. Tengo que preocuparme de los últimos motores. Y los últimos motores ya no llevan gasolina, ya son eléctricos. Y habrá que repararlos, digo yo. Sí, sí. Entonces, concienciarme de que para qué estoy ahí, que es lo que decíamos antes, que es que le aconsejamos a los nuevos policías para que no pierda. Entonces es concienciarse, nunca pasa nada, pero soy policía, es mi trabajo. Llevo un arma y tengo una obligación. Cuando digo de llevar un arma, se lo digo incluso a los legítimos usuarios de armas en países donde está autorizado que las porten, y se lo digo a ellos también. Digo, lo que usted lleva en su cadera o donde la lleve,
no es simplemente un derecho. No es un derecho. O sea, por mucho que se lo diga su Constitución, mi Constitución me permite llevar arma, ok, le da un derecho. Pero lo que usted no se da cuenta es que aparejado a ese derecho van una serie de obligaciones que usted tiene. Porque si no, usted es un peligro para la sociedad. Y eso también se lo digo a los policías de todos los países del mundo. Hay una frase que me gusta mucho de los vehículos, y ahí tengo que decirlo tanto canadienses como norteamericanos, para servir y proteger, que lo llevan en la puerta. A mí me encanta. O sea, para mí eso es la definición exacta de un policía, servir y proteger. Entonces, ya estén en un pueblito que tenga 300 habitantes y sean 2 policías nada más y se conozcan de toda la vida y conozcan a todos los vecinos y demás, siempre puede pasar algo. Y ellos están ahí para proteger a esas personas. Entonces, sí pienso que la concienciación del por qué y para qué estoy haciendo este trabajo no solo es fundamental, sino es que sin ella no deberían estar haciendo ese trabajo. Exacto, no hay que perder nunca la profesionalidad. ¿Perdón? Sería que no hay que perder nunca esa profesionalidad que llevamos dentro. Exacto. Y para terminar con el tema de la formación, que hemos visto que es bastante relevante, ¿cuánto tiempo podría tardar un malo de verdad, bien con un cuchillo o un arma de fuego, en quitar la vida a un policía? ¿Cuánto podría...? O sea, estamos hablando de un primate sin pelo versus humano con un arma de filo para matar a un policía. Obviamente todos conocemos el tema de Tuller, todos conocemos lo de las distancias y todo ese tipo de cosas, pero a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta de otro pequeño factor que también está ahí, que es el factor psicológico del ser humano, ¿de acuerdo? Morir se puede tardar un parpadeo. Porque si me clava directamente el cuchillo, que puede ocurrir aquí, y me atraviesa, o me lo clava en la nuca y me atraviesa directamente el cerebelo, la muerte es instantánea. Y cuando digo instantánea se acabó. Si me lo clava en el corazón, a lo mejor tengo todavía unos segundos para poder reaccionar. Si me lo clava en un pulmón, incluso puedo salvarme. Puede que muera con el pulmón encharcado, pero puedo hasta salvarme. Si me lo clava en el abdomen, entonces ese tipo de factores influyen mucho. Y es uno de los motivos por los que enseño a la policía y escoltas y en general usuarios de armas a aprender no solamente lo que se suele enseñar de cómo desenfundar, cómo tengo que moverme, salirme de la X, que seguro que te suena, Carlos, o sea, vienen hacia mí, salirme de la X para resetear el famoso ODA del coronel Boy, etcétera, todo eso que creo que ya nuestros oyentes ya conocerán si nos escuchan, si te escuchan con asiduidad. Pero yo les enseño algo más. Tienen que aprender también cómo posicionarse corporalmente para en un momento dado, si el ataque ya es inminente y no voy a poder esquivarlo, cómo poder recibir ese ataque con el menor daño posible. Todos hemos oído, y estoy seguro que tú lo conoces, cuando hay un combate con cuchillos, vamos a salir cortados sí o sí. Sí, eso, por supuesto. No hay eso que se ve en las películas que hacemos como esgrima y sí, vale, perfecto, maravilloso, chaval, te ha quedado maravilloso, bonito. Ahora ven para acá que este sí corta. El tuyo no, pero el mío sí corta. Ahora, ven. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si ya me viene encima, tengo que aprender otras técnicas que no son nuevas, no son novedosas, ni son muy espectaculares, pero tengo que dificultar para que ese ataque, que ya lo tengo encima, que ya la punta ya está entrando prácticamente, no me vaya a dar en una parte donde la muerte sea instantánea y ya no puedo hacer nada. No sé si me he sabido explicar correctamente. Sí, no, perfecto. Hay que tener esa serie de conocimientos cuando estás ahí al filo de la muerte, nunca mejor dicho, de qué hacer. Aquí sería muy importante el qué hacer para que ese daño no sea tan letal. Sería el objetivo. Y eso nos lleva a la otra parte, a la conciencia de si me hieren, no me puedo rendir. No me puedo rendir. O sea, por desgracia, tengo acumulada como una estadística bastante grande de todo el mundo, de policías, de escoltas, en los cuales hay un porcentaje altísimo, que eso es lo que no sale muchas veces, por ejemplo, en la famosa estadística del FBI. Tú la conocerás, en la cual todos los años te dicen cuántos han sido baleados. Permíteme que utilice ese término que no es típico de España.
¿Cuántos han sido alcanzados y te dicen qué calibres? Te dicen hasta el modelo de las armas. Pero muchas veces no te dicen la reacción psicológica de ese que recibió los impactos o las cuchilladas. Muchos policías y muchos receptores de ataques, del tipo que sea, se rinden. Cuando digo se rinden, no es que, me has pegado una puñalada, sigue pegándome puñaladas. No, no es eso. Es que psicológicamente se vienen abajo. Ese es el otro factor que hay que educar. O sea, vale, me han apuñalado, me han alcanzado, no me puedo rendir, tengo que seguir, primero, reduciendo, neutralizando esa agresión y luego, además, luchando para no desangrarme, para ponerme ese torniquete lo más rápidamente posible, para taponar la herida con lo que tenga en ese momento si no llevo torniquete, que yo creo que hoy en día debería llevarlo todo el mundo, pero vamos a suponer que no lo llevas. Si tengo que taponarme la herida con un guante, me quito el guante y me lo pongo. O sea, no rendirse. Ese factor es fundamental. Me comentaba un amigo canadiense que uno de sus mejores amigos tuvieron un tiroteo en las afueras en el centro de Canadá, que está muy poco habitado, y le dispararon y él se quedó mirando su propia herida, o sea, el herido se quedó mirando su propia herida como si no se lo creyera. Murió desangrado así. Murió así desangrado. Hay un ejemplo, todo lo contrario, de un compañero de la China, un grandísimo amigo, le dieron con un tiro de escopeta en la pierna, prácticamente casi le arrancaron la pierna. Ernesto también lo conoce, tuve el placer de trabajar con él, hoy en día está prácticamente al 99.99% recuperado, por no decir más, y está trabajando. Bueno, pues él se estaba agarrando para no desangrarse en el rellano de la escalera y pasándole cargadores de su arma, porque él no podía utilizarlo, al compañero que estaba repeliendo ese ataque con una escopeta. Eso es luchar. No solamente se estaba preocupando de no morirse él, taponando su herida, sino que además estaba preocupándose de ayudar a su compañero. No sé si me he explicado bien cuando digo esa otra lucha de no dejarse morir. Sí, no, además, dos matices al respecto. Uno sería que en los entrenamientos, en esas escenificaciones que se hacen, que se siga hasta el final, hasta que realmente no puedas, igual que cuando practicas el tiro, esto que vemos de que se me encasquilla, por ejemplo, levanto la mano y espero que venga el instructor y me lo resuelva, no. Tienen que enseñar cómo proceder, solventar las interrupciones y tú tienes que resolverla en ese momento, porque si no en la calle te va a pasar lo mismo y vas a esperar a que venga el instructor. Y el otro matiz, para que no se me olvide, si antes hemos comentado lo del tema de saber el mecanismo de la funda del compañero, también es importante que todos lleven el mismo armamento, porque en este caso has comentado del compañero de la chancha que le pasaba a los cargadores, pues si uno trabaja con Glock y el otro con Walter, va a ser innecesario esos cargadores de más. Entonces, en esa misma unidad, plantilla, que lleven también el mismo armamento, que ahora hablaremos también al respecto. Eso me lleva a una anécdota que quedó grabada en vídeo. Además, tuve el placer de conocer al que levantó la mano en Estados Unidos, en Miami. Fue un policía que de repente estaba disparando a un agresor que también estaba armado, se quedó sin munición. ¿Qué crees que hizo? Levantó la mano. Se ve el vídeo, o sea, el vídeo era de un vídeo de circuito cerrado. Y levantó la mano y luego él bajó la mano rápidamente, cambió el cargador y apuntó al malo. Menos mal que el malo se quedó así como diciendo, ¿qué está haciendo este? Tuvo suerte. Yo creo que le diría, espera, que cambie, ¿no? Poco más o menos, y eso quedó grabado. Y él mismo, cuando hablé con él, y digo, mira, ¿qué pasó en ese momento? Dice, mira, toda mi vida en el campo de tiro me han obligado, no porque yo quisiera, es que las líneas de tiro de la policía nos obligaban a decir cuando teníamos algo para que el instructor supiera, y me salió reflejo, me salió automático. O sea, somos animales de costumbre, somos animales programables, somos animales que en un momento dado, si yo me acostumbro a hacer una determinada cosa, la voy a hacer en un tiroteo, porque mi cerebro no va a estar pensando que esto es un tiroteo, que ello es un entrenamiento. Yo particularmente, una de las cosas que también entreno y le digo a la gente, a los policías, por ejemplo, ¿cuántos policías cuando desenfundan su arma están en piloto automático para gritar ¡alto, policía! Por poner un ejemplo. Es importante la verbalización, que se nos olvida. No escucha casi nadie hacerlo. Luego lo hacen después. Pero entrenarlo para que sea automático. O sea, voy a por mi arma, alto, policía.
automático. Eso es fundamental. Y si no se entrena, en la realidad no va a salir. Exacto. Y estoy hablando de una cosa muy mínima, que es algo que además les obliga a la ley. Tienen que dar ese alto, si no me equivoco. Si no ha cambiado en estos años. Sí, además yo lo veo mucho en los cursos básicos de enseñarles la importancia de la verbalización, cuando ahí se golpea algún che con el bastón, la presencia cuando llegas y tienes que desenfundar. Luego llega el momento de, pues eso, le pones el Redman, ¿no? Ese equipo de protecciones, y de repente entran en piloto automático y ya no saben lo que son, y lo que te sale es, hijo de puta, estate quieto. Exactamente. Exacto, y así es. Entonces, es sobre todo muy importante el trabajar la verbalización en esos momentos y llevar esas frases preestablecidas para cuando llegue esa situación que salgan de forma automática. Tú piensa que somos máquinas programables. O sea, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, como ahora parece que con todas estas teorías conspiratorias de que nos están programando con las vacunas y los famosos rayos 5G y ese tipo de cosas. No me refiero a eso. Me refiero a que somos máquinas biológicas, pero que todo lo que hacemos tiene un porqué neurológico, tiene un porqué en el cual lo que yo entrene es lo que me va a salir en la calle. Si yo no entreno a decir alto policía, no me va a salir en la calle. Cuando esté peleándome con un tipo de 2 metros de altura, no me va a salir. Así de simple. Entonces, lo que yo no he entrenado no me va a salir en la realidad. Tengo que llevar la realidad al entrenamiento. Obviamente no puedo ponerme a pegarle puñaladas a los policías para que sea lo más real posible. No debo. No, pero bueno, hay sistemas, sí. Pero tienes los cuchillos, el sword knife, tienes esos mecanismos. ¿Perdón? Que tienes, por ejemplo, el sword knife, ¿no? Que es una manera de, oye, que para ver lo que sería la realidad, ¿no? De ese corte. Sí, pero aunque yo soy un defensor de todas esas ayudas, no siempre es necesario. O sea, no es que, o sea, si no tengo el sword knife ya no puedo llevar la realidad del cuchillo a la... Sí se puede, con un rotulador. Sí, no, sé a lo que te refieres, ¿no? La camiseta blanca y el rotulador y una identificación, ¿no? Para que veas lo rápido lo fácil que estás expuesto. Yo voy más lejos todavía, demostrando eso, lo he hecho hasta con un dedo, simplemente el dedo. Simplemente, si yo te toco con el dedo, tú te paras. Quiere decir que te he hurtado, ¿no es? ¿Ok? Y él lo que tenía que evitar, esa persona tenía que evitar que yo le tocara con el dedo. Y créeme, esos tan simples, cosas, pero... Para eso hay que saber qué es lo que quiero entrenar. Si yo no tengo claro qué es lo que yo quiero entrenar, no me va a salir. Me van a salir jueguecitos. Me van a salir a pasarlo bien y a ver qué bueno soy. Y ahí es donde empezamos a fallar. Claro, exacto. Y cuando llega ese momento de que estás ahí, ahora que ponías el ejemplo del tema de los cuchillos, ¿no? Si ponemos ahí los cuchillos de entrenamiento de goma, llega un momento en que esto parece que sea un juego. Entonces ahí hay que cortar cuchillos de goma fuera y coger los metálicos, sin filo, por supuesto, y ahora como ya no hay tantas risas. En Argentina, me acuerdo que estuvimos y el compañero que organizó allí, le dije, ¿tienes cuchillos de entrenamiento? Sí, ok. Estuvimos una mañana haciendo force on four con cuchillos de goma, de cold steel y demás, bastante buenos, y en un momento dado, pues es lo que tú decías, de que ya pasa a ser un juego, porque como no cortan, ok. Y le había pedido, consígueme carmín. Las barras de carmín. Claro. Ok. ¿Qué hice? Sin que ellos lo supieran, agarré el filo de los cuchillos de goma, lo embadurné con ese carmín que utilizan las mujeres para pintarse los labios. Ahora venga, pelea. Y cada vez que estaba esa marca, ¿qué llevas en el pecho? ¿Qué llevas en la espalda? ¿Qué llevas en el cuello? ¿Qué llevas en mitad de la cara? Ya no es de goma, ¿verdad? Claro, la gente cuando empezaba a ver las manchas rojas, porque era rojo el carmín, pues era otra cosa. Si te das cuenta, el cuchillo de goma sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Pero qué ha cambiado? Claro, el enfoque. Exacto, la mentalidad, ¿no? De ya lo ver de otra manera. Exacto. Y ahora cambiando de parecer, yo sé que te gusta el tema de escoltas, que lo llamas oficial de protección ejecutiva. ¿Qué requisitos esenciales debe tener un curso de este calibre? Buena pregunta. Aquí tendría que estar un buen amigo que tengo en México que también... El problema de que hay ahora mismo con el tema de los escoltas es que la gente está muy viciada por Kevin Costner y Whitney Houston. No sé si sabes de lo que estoy hablando. ¿De acuerdo?
Entonces, la gente se piensa que ser escolta básicamente es eso. ¿Por qué yo le llamo oficial de protección ejecutiva? Porque realmente ese es el trabajo. Escolta. Escolta era la vecina que acompañaba a la novieta que yo tenía con 15 o 16 años para que no nos besuqueáramos ni nos metiéramos manos. Básicamente eso era la escolta. Pero hoy en día el término escolta está bastante mal aplicado y aunque se puede utilizar, y yo lo utilizo algunas veces para no salirme del guión, pero el término que creo que abarca todo es el oficial de protección ejecutiva, que eso es básicamente lo que hace. Igual que está el oficial de policía, igual que está el oficial de cualquier otra profesión. Bien, ¿qué es lo que necesitaría un curso? Obviamente necesitas aprender a manejar las armas. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Exacto. Obviamente necesita aprender a conducir. Bien, obviamente te necesita aprender técnicas de combate a mano, desnuda, o con armas de letalidad reducida o de control y demás. Bien, ¿algo más? Bien, esas 3 cosas que yo acabo de decir, que si tú miras en internet, y estoy seguro de que lo conoces mejor que yo quizás, son los cursos que se ofrecen en todos lados. Curso de escolta internacional, vas a pegar 5.400 millones de tiros, vas a volcar 34 vehículos y te vamos a dejar partirle la boca al muñeco Redman que tenemos aquí. Estoy exagerándolo un poco, ya lo sé, sí, pero creo que nos entendemos todos, ¿no? Bien, y está bien. O sea, un escolta tiene que dominar sus armas, tiene que dominar una serie de técnicas, pero hay otras muchísimas cosas más que tiene que dominar. Entre ellas, tiene que dominar el análisis de riesgos. Tiene que saber hacer un análisis de riesgo completos, de vulnerabilidad, de criticidad. De él, de su protegido, de las rutas, de los movimientos, de los lugares y demás. Y eso no se improvisa. O sea, eso no se improvisa. Yo llevo más de 20 años haciendo este tipo de trabajo y todavía me tengo que parar muchas horas para hacer análisis. Tengo que saber distinguir, por ejemplo, todo el mundo dice, no, aquí estás en el equipo de protección directamente, en Close Protection, o estás en el equipo de avanzada. ¿Cuántos tipos de avanzadas hay? Porque hay muchos. Pero uno les pregunta a la mayoría de la gente y no sabe cuántas avanzadas hay, y hay muchas. Carlos, hay un montón de procedimientos que hay que saber aplicar y eso no se improvisa. Lo que no has entrenado no lo vas a saber aplicar. Claro, entonces. Sí, dime. Me imagino que te refieres a ese trabajo oscuro, ese trabajo que no se ve, que va alrededor de lo que sería esa protección del BID, ¿no? Sobre todo sobre esas rutas alternativas, porque puede haber, no sé, un accidente, una emboscada, y tener eso previsto para poder salir victorioso de esa situación. El problema que hay con la protección ejecutiva, con los escoltas todavía, es lo siguiente. Dejamos que el ejecutivo sea el que decida qué tipo de seguridad quiere. Eso es un error. Un error gravísimo, además. Y lo segundo es que esos ejecutivos y la mayoría de los escoltas que trabajan en este tema siguen trabajando con la mentalidad heredada de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial un montón de soldados se volvieron a casa y lo que sabían hacer los pusieron a hacer trabajos de protección. ¿Qué hicieron? Lo mismo que estaban haciendo cuando combatían a los alemanes o a los japoneses. O sea, monto una patrulla, salimos todos armados y listos esperando que nos hagan la emboscada. Y si tú miras hoy en día, verás que prácticamente incluso muchos de los escoltas que trabajan en ministerios en España y en muchos países, la mayoría siguen teniendo esa mentalidad. Voy a salir a ver si me atacan. No lo dicen así, obviamente, pero básicamente toda su preparación va esperando que le ataquen. Cuando precisamente como protección ejecutiva tenemos que evitar las situaciones de riesgo. Si yo evito el riesgo, si yo este lugar he detectado movimientos extraños y puede ser vulnerable, no mando a más gente armada. Me voy por otro lado. Eso es protección. Lo otro es enfrentamiento. No proteges a nadie. No sé si me he explicado correctamente. Sí, el trabajo de protección yo lo he entendido perfecto. El trabajo de protección ejecutiva básicamente es prevención y proactividad. O sea, tengo que adelantarme a la situación, tengo que tener mucha inteligencia y tengo que dominar cómo captar esa inteligencia, cómo evitar que el adversario reciba inteligencia de la que yo le estoy ofreciendo sin darme cuenta. Tengo que hacer trabajo de contrainteligencia, tengo que hacer un montón de trabajos que no es tan visible, no es tan bonito como el de Kevin Costner con Whitney Houston, no es tan espectacular como llevar un fusil HK cruzado en mitad del pecho con un traje de Armani y con unas gafas oscuras, no es tan bonito, pero forma parte de él.
Es tirarse muchas horas delante del ordenador, de la computadora, analizando rutas, analizando riesgos, viendo Facebook, viendo Instagram, de posibles situaciones en las que mi protegido o mis protegidos puedan verse implicados. Leer periódicos, ya sea digitales o en papel, que me permitan analizar un poco la situación en la que mi protegido está trabajando, si son políticos o son empresarios. Entonces, el 95% del trabajo de un buen protector ejecutivo es ese trabajo oscuro. Y te voy a hacer una pregunta para que la contestes tú. Ya sé que la entrevistas a mí, pero te la lanzo a ti. Adelante. ¿Cuántos cursos ves tú que hagan eso? Yo he tenido la suerte de estar, ¿vale? Pero ofertados, muy pocos, ¿eh? Yo, no sé, para ser bueno, vamos a decir un 4% a lo mejor de todo lo que hay en el mercado, digamos. Eres más generoso que yo, pero sí, básicamente estamos en la misma onda aproximadamente. ¿Sabes por qué? Porque no vende. O sea, lo que vende es el escolta, así bien fuertote, con las gafas oscuras, la mandíbula apretada y moviéndome detrás de que se me vea bien. Cuando a lo mejor muchas veces tiene que ser pues un tipo que sepa pasar desapercibido, que sepa moverse en cualquier ambiente, en un momento dado que sepa pasar por el secretario de su protegido, y para eso tiene que dominar el trabajo de secretaría con su ejecutivo. O sea, a lo mejor tiene que saber llevarle los papeles al ejecutivo. No sé si me estoy explicando lo que te quiero comentar. Sí, no, además, cuando me has visto que estaba mirando, es que tengo pocos diplomas de los cursos que hago colgados aquí en mi habitación, y ese lo tengo ahí en el fondo, la verdad, y éramos 9 en el curso. Y yo, la verdad, fue uno de los que más aprendí, porque se trataba todo este tema, ¿no? Del tema de rutas alternativas y cualquier situación de peligro que pueda haber, y no es solo lo que estás comentando, el tema de tiro, de defensa, no, si es más sobre todo el tema de establecer previas rutas para salir airoso en una emboscada. Básicamente es analizar riesgos, vulnerabilidad y criticidad de todo lo que hagamos. De todo lo que hagamos por todos los sitios donde pasemos, es un análisis de riesgo. Así de simple, el mismo tipo con casi el mismo formato con el que podríamos hacerlo para una empresa a nivel económico o a nivel administrativo. Es un análisis de riesgo. Riesgo, vulnerabilidad y criticidad son las 3 cuestiones que tenemos que estar trabajando siempre. Y la cuestión es esa. Esa es la parte que a nadie le gusta. Sí, no, además es que el curso es lo que has comentado. Estuvimos, no sé, vamos a decir un 60%, primero la teoría, por supuesto, luego un 60% del trabajo fue cada el ordenador. Pues ya nos decían, pues la ruta sería de aquí a aquí, ¿cómo la analizarías? Entonces estarías en el ordenador, establecerías y luego ibas con el coche, digamos como grabando la ruta para ver posibles peligros y siempre tener otras vías de salida. Y era lo que has comentado de lo que estuvimos trabajando. Pero eso es una parte, porque luego tienes todavía, o sea, es como un pulpo, pero no de 8 patas. Estamos hablando que tiene millones, miles de patas, en las cuales también tendrías que saber el tema del lenguaje corporal, tanto de tu ejecutivo como del entorno. Tendrías que estar continuamente teniendo información de esta persona tiene que estar aquí. Esa persona que está vendiendo periódicos ahí es la misma que está vendiendo periódicos. Estamos hablando de inteligencia. Y alguno dirá, bueno, eso me lo tienen que dar. Y si no te lo dan, ¿qué haces? Claro. ¿Pasas de ello? Pues entonces no estás dando protección, estás dando acompañamiento. Y el acompañamiento no siempre es sinónimo de protección. O sea, no nos equivoquemos. O sea, el problema es que muchas veces los escoltas son acompañantes, en realidad no protegen, acompañan. O sea, además, algo importante que has dicho, Cecilio, es el tema de que no sea el VIP el que maneje la situación, sino que sea el oficial de protección, en este caso, el que le guíe, porque muchas veces son los VIP los que meten la pata. En este caso yo he tenido la suerte por un lado y otras veces no he tenido tanto éxito, pero sí he tenido cierto relativo éxito con una serie de VIPs, tanto a niveles gubernamentales como a niveles ejecutivos de alta empresa, en los cuales cuando me han dicho de capacitar a sus equipos de protección, he dicho sí, pero primero quiero ver cómo trabajan. Y me he empotrado, por decirlo así, o los he acompañado o he ido a distancia para verlos desde fuera, y luego me he metido dentro, he hablado con ellos, he visto cómo trabaja, cómo va el ejecutivo, etcétera, etcétera, y luego la mayoría de las veces he tenido que hacer lo mismo. Yo diría que en el 90% de las ocasiones. Sí, pero primero tengo que darles una charla a ustedes.
¿Cómo, a mí? No, la instrucción es para mi equipo. Sí, pero es que usted no trabaja bien con su equipo. Y le pongo una presentación, mire, he detectado esto, y esto por culpa de usted, no por culpa de ellos, esto por culpa de tal. Y eso, claro, no le gusta a los VIP. Pero hay muchos, y ahí donde digo que he tenido éxito, en los cuales cuando yo les he dicho, pero es que esto a mí nunca nadie me lo ha explicado. Bueno, pues se lo estoy explicando yo. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? ¿Cree que merece la pena? Sí. Puedo poner el ejemplo de un embajador británico, no voy a decir de qué país, dónde estaba destinado, el cual yo le recomendé, ¿por qué no se viene usted al campo de tiro y ponemos en práctica determinadas reacciones que sí, se las han explicado sobre el papel y queda muy bonito en la pizarra lo que usted tiene que hacer, pero ¿por qué no las hacemos en el campo de tiro? Primero las hacemos en seco y luego las metemos con fuego real. ¿Qué le parece? No sé yo. Bueno, venga, vamos. Un sábado lo llevamos allí y créeme, o sea, es embajador el antes y el después. O sea, la manera de comportarse luego con su equipo de protección, o sea, fue como el día y la noche. O sea, cambió totalmente. Totalmente. Y luego el mismo equipo me lo decía. No sé decirlo en serio. O sea, le decimos, nos tenemos que ir. Ese pega un salto y se va directamente al vehículo. Hay que educarlos. Entonces, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y no voy a decir que sea un éxito en la mayoría de los casos, pero en los que sí han escuchado, la educación es en las dos vías. Protegidos y protectores. Hay que proteger, hay que educar a los dos. Y hay que procurar que esa educación encaje la una en la otra. No podemos educarlos con cuestiones por separado. Exacto. No sé si me estoy enrollando demasiado, Carlos. No sé ya. Ha quedado perfecto, ¿no? Sería esa simbiosis, ¿no? Para que estén todos dentro del equipo y para que salga todo bien. Así es. Vamos a hablar un poquito de armamento y aquí están variadas las preguntas de Ernesto que recalcaré cuáles son. Pero antes de todo, imagínate, Cecilio, que dicen, pues vas a tener la posibilidad de, tú vas a elegir qué arma corta se le va a dotar a todos los patrulleros de España. ¿Cuál elegirías? Vamos a ver. Para empezar, con el tema de arma corta, yo no tengo un arma favorita. Voy a decir la Glock y te voy a decir exactamente por qué. Porque viajando por todo el mundo me he encontrado que yo puedo tener repuestos de Glock. No me he encontrado ni un solo sitio donde no haya encontrado una Glock. Ni un solo país. Y créeme, tengo el pasaporte con un montón de sellitos, de muchos lugares. Entonces, la Glock por el tema de repuestos. Aparte tiene buena precisión, aparte es fiable y aparte es muy fácil de mantener. Creo que todo eso que te acabo de decir, seguro que tú ya lo sabes perfectamente, ¿sí o no? Exacto. O sea, eso no quiere decir que la Glock sea mejor que una Walther o que sea muchísimo mejor que una HK o que sea muchísimo mejor que cualquier... No, estoy hablando de cuestiones prácticas. Pues yo voy a lo práctico. O sea, es muy fácil de mantener, es muy fácil de cuidar, es muy fácil de limpiar, los accesorios que hay son 100% compatibles, la 17 con la 19, etcétera. Las piezas se pueden intercambiar, los repuestos son fácilmente localizables y se encuentran en todos lados. Y si me preguntas en qué calibre, 9 milímetros. La munición más extendida que tenemos también. Hace ya bastantes años, estuve en Mongolia. Estamos hablando de un país que le decimos a la mitad de los españoles Mongolia y lo primero que se piensan es, no sé, en Gengis Khan o cosas así y que pensarán que todo el mundo va a caballo allí. Es igual de moderno que puede ser cualquier otro país. Bien, llevaban Glock y 9 milímetros. En África, en los países africanos en los que he estado, el 9 milímetros lo hay en todos lados. El 40, que a mí me encanta, ojo, a mí el calibre 40 me parece un calibre magnífico. Problema, no lo hay en todas partes. Entonces, ¿con qué pistola yo recomendaría que se trabajara? A día de hoy, con Glock. Pero no porque la Glock sea la mejor. Es la que, a nivel práctico, está dando mejores resultados. Me imaginaba que iba a ser esa la respuesta. Se me preguntan, pero es que la Glock no tiene seguro externo. Exacto, no tiene seguro externo. Todos los seguros son internos. El resto de la seguridad es la capacitación, entrenamiento y preparación de los mismos policías. Mejor seguro es el del dedo. El mejor seguro, ahí te voy a corregir y te pido perdón, por favor, porque ya sé que tú eres el que lleva la entrevista. Yo estoy aquí para aprender. No, el dedo lo mueve un cerebro. El dedo no se mueve solo, no tiene... Las neuronas que tiene el dedo son para mover los músculos, pero las órdenes les llegan del cerebro, del 1,5 kilos de gelatina que tenemos entre oreja y oreja. Entonces,
el mejor seguro es el cerebro que tenemos entre las orejas. También. Y eso hay que educarlo, y eso hay que entrenarlo, y eso hay que darle que comer. Y no estoy hablando de glucosa, no estoy hablando de proteína ni nada de eso. Estoy hablando de conocimientos, habilidades y prácticas. Exacto. Así de simple. Así es. Y ahora vamos con las preguntas de Ernesto, que como ya lo conoces, en una pregunta hace varias. A ver, para tareas de policías a nivel urbano, como protección de personas, vehículos o patrullaje en zonas concurridas, ¿qué elegirías para tipo de arma larga? ¿Un fusil del 7.62 o del 5.56? Eso no se puede. Mira, en mi experiencia, por suerte o por desgracia, he tenido que hacer trabajos tanto en protección como trabajos de allanamiento, como decían en Sudamérica, en Centroamérica, de entradas en domicilio, entradas en recintos cerrados, y no se puede utilizar una norma general para todo. No se puede. ¿De acuerdo? Ahora bien, si me estás hablando de calibres 7.62 y 5.56, voy a decir lo siguiente. Y ya sé que van a venir los puristas y me van a decir, no, es que el 7.62 tiene mejor poder de parada que el 5.56 y el 7.62 con un solo impacto prácticamente lo tumbo, y me van a salir con la película de Black Hawk Derribado, donde el sargento Sugar llevaba un 7.62 en un M14 y su compañero llevaba un 5.56 y el del 7.62... Bueno, me conoces, ya sabes lo que estoy hablando, ¿no, Carlos? Sí. Bien. Estamos hablando de cosas muy distintas. Estamos hablando de combate, estamos hablando de guerra, estamos hablando de cosas muy distintas. O sea, un 7.62 tiene un poder de parada alto, pero también tiene un peso alto y tiene un retroceso muy alto. Y requiere un nivel de instrucción un poquito más alto que el del 5.56. Y ya estamos hablando que el nivel de instrucción no podemos tener a los policías que lo vayan a utilizar todos los días entrenando 4 horas con ese arma y disparando continuamente. Tenemos que tener un calibre que se adapta a lo que tenemos. El 5.56 es perfectamente válido. O sea, todos los mitos que hay, es que el 5.56 no mata. Mentira. El 5.56 mata. El 5.56 para. O sea, yo bromeo muchas veces, oye, que el 5.56 básicamente es un calibre 22 con anabolizantes. Le han metido esteroides y lo han hecho más grande. Ok, pero es un 22, pero mata. Y el 22 mata. Y si no, solo tenemos que pensar con qué le volaban la cabeza a nuestros policías los hijos de su santísima madre de ETA. Correcto. Y por la espalda. ¿De acuerdo? ¿Con qué mataban? Con un 22. 22. El 22 mata. Y el 5.56 es un 223. Entonces es un 22 con esteroides, ni más ni menos. Exacto. Ahora bien, ¿qué va a hacer esa persona con un 5.56 dentro de una ciudad? Porque un tiro fallado es un tiro que puede alcanzar 1 kilómetro de distancia. Una persona que tú le dispares con una munición que no sea la correcta, porque hay municiones, o sea, no podemos utilizar la primera que nos dan. O sea, de 5.56 tienes municiones que en un momento dado, en el momento de impacta en un cuerpo, se expande y no llega a atravesar. Existe, pero claro, es más cara. Y ahí ya tenemos un problema logístico y financiero. Pero existir existe. Pero ahora, ¿qué ocurre con la munición que te dan de dotación? Disparo, atraviesa por aquí, que hay muy poquita carne, sale por el otro lado y todavía le queda 1 kilómetro de vuelo. Y durante esa trayectoria de 1 kilómetro de vuelo, resulta que está doña María llevando a su hija al colegio, en la parada de autobús que está en la esquina siguiente. Exacto. Tengo un problema. Que ya ha pasado. Bueno, cuando has dicho por aquí, como va a ser en audio, estaba señalando la zona del hombro. Perdón, sí. Estoy señalando lo que es la zona del hombro, la zona del trapecio, la zona entre el cuello y lo que sería la clavícula. Entonces, la cuestión es que no es tan sencillo decir 7.62, 5.56. ¿Según para qué? O sea, si yo voy a estar en una zona rural, pues un 7.62 en largas distancias me va a venir muy bien. Pero si yo soy un buen tirador y el arma que yo tengo tiene el cañón suficiente, acorde con lo que voy a disparar, yo puedo hacer blancos perfectamente a 350, 400 metros, sin ningún problema. Pero claro, entrenamiento. Y el entrenamiento implica disparar, y disparar implica gastar munición, y gastar munición implica dinero. Exacto. Era otra de las preguntas también de Ernesto, ¿no? De la munición, si blindada o ordinaria. Entonces, yo no puedo decir, ahora bien, voy a salirme por la tangente
creo que ya he contestado más o menos la pregunta, ¿verdad, Carlos? Pero Exacto. me vas a permitir que me salga ahora por la tangente. Claro. O sea, un arma que está muy olvidada, entre comillas, es la escopeta. La escopeta es un arma fundamental dentro de lo que es. Era la subpregunta dentro de la pregunta de Ernesto, ¿no? Si una escopeta del 12 con cartucho de posta o un subfusil del 9. Yo particularmente la escopeta es un arma que me encanta. O sea, igual que hace unos años, tengo que reconocerlo, la miraba así un poquito con suspicacia y la miraba como sí, pero no. Y para esto sí, pero no. O sea, yo ahora mismo tengo que decir que la escopeta, la evolución que ha tenido las escopetas, las municiones, sobre todo las escopetas, o sea, con el mismo arma puede disparar desde una munición perforante en un momento dado hasta munición frangible, hasta munición menos letal o potencialmente menos letal en un momento dado. Puede lanzar iluminante, puede lanzar humo, puede lanzar... O sea, la cantidad de posibilidades que da una escopeta a una unidad de la policía es increíble. Que también requiere entrenamiento, que también requiere gastos, que también requiere invertir en determinados materiales. Pero si uno empieza a mirar todo lo que se ha investigado sobre las municiones de la escopeta, o sea, ha convertido la escopeta prácticamente en un arma que dentro de lo que es el trabajo policial ordinario, y lo voy a decir entre comillas, ordinario, que requiera un arma larga, la escopeta es magnífica. Te permite reventar una cerradura, reventar unas bisagras y con la misma escopeta entrar dentro del domicilio y en un momento dado dispararle un cartucho con un saquete de habichuelas, que se le llama, de bolitas, de goma, y ese saquete impactar en el pecho del que vayas a detener, no matarlo, y con la misma escopeta, con el mismo arma. Y eso no hay ningún otro arma que lo permite, que lo pueda hacer. Exacto. Y dentro todo en uno. Y dentro de la elección de escopeta, corredera o semiautomática. Hoy en día eso ya no es importante. Y voy a decir por qué. Porque hoy en día ya tienes escopetas que son mixtas. Tienes las dos opciones dentro del mismo arma. Yo particularmente me inclino por las mixtas. ¿Por qué? Si yo puedo utilizar las que son semiautomáticas, me da una cadencia de tiro mayor. Pero en un momento dado, si por el motivo que sea necesito hacer algún cambio de municiones o lo que sea, la de corredera me puede ayudar también. Si yo tuviera que ahora decantarme, me obligaras ahora mismo, me pusieras una escopeta en el pecho y me dijeras, elige corredera o semiautomática, corredera. Corredera. ¿Por qué? Porque es mucho más polivalente. O sea, la semiautomática sí, te da más velocidad de tiro y demás, pero te encasilla en un momento dado con lo que ya llevas metido. Mientras que la de corredera te permite jugar un poco, pues ahora quito esto, meto esto otro, y lo puedes hacer sobre la marcha, incluso mientras estás corriendo de una puerta a otra. Claro, además lo que decías de las opciones de la escopeta, pues eso también es bueno también, el entrenar cuando llevas distintos tipos de ese tipo de munición, o bien alosada lo que es el arma, o si no en el cinturón o donde la lleves, ¿no? Para no fallar, ¿no? En ciertas situaciones. Y volvemos a lo de siempre, entrenamiento inteligente. O sea, tenemos que llevar la realidad al entrenamiento. O sea, cuando estemos haciendo entrenamientos, vamos a ver, si yo tengo que reventar esto, tengo que hacer esto, seguir estos pasos. Bueno, voy a hacerlo a cámara lenta, ¿vale? Ahora le disparo a la cerradura, ahora le disparo a la bisagra de arriba, ahora le disparo a la bisagra de abajo con esta munición. Ahora le meto este otro cartucho para entrar dentro de la... Entrenar eso, si te das cuenta, no requiere más uso que ese 1,5 kilos de gelatina que tenemos entre las orejas. No requiere más que eso. Y ahora, otra pregunta de Ernesto que va a colación de la que hemos preguntado al principio, de qué arma corta para cualquier usuario de fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahora más concreto, ¿qué clase de arma? Imagino que seguirías pensando en la Glock, pero ¿qué calibre y qué tipo de proyectil? En arma corta. Sí. En arma corta. Volvemos otra vez a los mitos. O sea, hoy en día tenemos el mito de no es que el 9 milímetros no mata lo suficiente. Ya hemos hablado del 22 y ya sabemos lo que hacían esos individuos con un 22. ¿De acuerdo? El 9 milímetros mata. El 9 milímetros detiene. El 9 milímetros tiene capacidad para hacer muy bien su trabajo siempre y cuando elijamos el cartucho adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, alguno me dirá, y yo lo apoyo, o sea, es que el calibre 40 es muchísimo mejor que el 9, sí, pero también es más caro.
Y la logística es más complicada. Y el 9 milímetros te lo vas a encontrar en Ruanda y el 40 no te lo vas a encontrar. Por poner un ejemplo. Y alguno me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver Ruanda? Creo que tenemos embajada allí. Y creo que tenemos compañeros de la policía o de la Guardia Civil que están haciendo su trabajo allí, si no me equivoco. Y a lo mejor tienen que utilizar un arma, y si llevaran calibre 40 y por el motivo que sea tuvieran la enorme desgracia de tener que utilizarla, a lo mejor no encuentran con qué reponer esa munición. Mientras que con el 9 milímetros, lo más probable es que el primer rebelde que se les eche encima lleve alguna pistola de 9 milímetros. Ahora, como esté la munición, eso ya no es cosa mía. No sé si me he explicado. Sí, o sea, sí. es elegir la munición adecuada. Y ahí ya voy a romper otra lanza a favor de Ernesto. O sea, señores y señoras, la munición expansiva no es explosiva, no es más letal, no es el caballo de batalla de los 5 jinetes del apocalipsis. No. ¿De acuerdo? Si yo disparo una munición expansiva, no se va a producir un agujero negro que se vaya a succionar toda la legalidad de España. La munición expansiva evita muchísimos daños que puede hacer otro tipo de munición. No mezclemos, además, por otro lado, legislación internacional en caso de guerra con legislación específica de la policía. La policía tiene que evitar daños y para evitar daños tiene que detener a la persona a la que dispara de manera instantánea e inmediata. Así de simple. Exacto, así es. ¿De acuerdo? Y lo que dice, no, es que está prohibida la munición, sí, para los militares, pero ni siquiera para los militares en uso ordinario. Un militar que esté de guardia puede utilizar munición expansiva. Ahora, en combate es otra cosa. Y no estoy hablando de España, que aquí hay otra norma específica dentro de los cuarteles. Pero la Convención de Ginebra y de La Haya habla para la guerra, en situaciones de guerra, cuando ya estamos combatiendo nación contra nación. Ojo, que no es lo mismo que cuando estamos en paz. Exacto. Y ahí mezclar una cosa que son militares en situación de guerra con el trabajo policial, o sea, no solamente es incongruente, sino, lo voy a decir claramente, es una estupidez supina. Y ahí venía de lo que hablábamos al principio, de educar también a los mandos o políticos. Exacto. Luego has hecho un matiz, ¿no? Del tema de las embajadas en Ruanda. En Ruanda no lo sé, pero sí que tenemos un gran amigo de ITEPOL, que es Tony, que está en Mali, que sé que nos escucha, y desde aquí un saludo cuando escuche esta entrevista. Pues podemos preguntarle al compañero cuánta munición del 40 se puede comprar en Mali. Bueno, por poner un ejemplo. Se la haremos. Bueno, también has hablado un poquito del tema de torniquetes. Tú has dicho al principio, vienes del mundo militar, más de 2 décadas. ¿Qué opinas que ahora en los patrulleros ordinarios de Fuerza y Cuerpos de Seguridad estén dotados con un IFA, que cada vez se ve más? ¿Qué opino? O sea, es que tenía que haber ocurrido hace otras 2 décadas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las muertes, y eso no voy a decirlo yo, simplemente vayan ustedes a las estadísticas que publica el FBI todos los años. Miren por qué mueren. Miren por qué mueren. Y verán ustedes que la mayoría de los que mueren, no todos, pero la mayoría, es por exsanguinación, por pérdida de sangre. Y pierden sangre, ¿por qué? Porque no saben cómo y no tienen con qué. Así de simple. Vamos a ver, alguno me dirá, bueno, es que la mayoría de policías no van a estar en tiroteos todos los días. Vuelvo al tema de la concienciación. ¿Por qué llevan un arma? ¿Para qué están ahí? ¿Cuál es su misión? Les guste o no, tienen que estar preparados para hacer uso de su arma. Y si hacen uso de su arma y tienen que dispararle a alguien, inmediatamente que esa persona es alcanzada, estoy hablando ya desde el punto de vista legal y ético. O sea, ya no estoy hablando del nivel práctico, legal y ético. Ese policía dispara a alguien, automáticamente que esa persona deja de ser un riesgo, ese policía se transforma del que le ha disparado al que le va a salvar la vida. Punto 1. Punto 2. Si el policía es alcanzado, él tiene que salvar su vida también. Porque si es cortado en un brazo, si es alcanzado en una pierna, etcétera, etcétera, o sea, no sirve de nada que haga bien su trabajo y luego muera desangrado. Exacto. Así es. Seamos honestos, en España a lo mejor todavía no hay tantos tiroteos como puede haber en Johannesburgo. Estoy cambiando de ciudad, por poner un ejemplo. O en Guatemala, donde he estado residiendo durante muchos años. O no hay tantos tiroteos como en cualquier otra parte del mundo. Pero ya hay algunos. Y si yo llevo un arma de fuego, y si de enfrente puede haber gente con arma de fuego, yo tengo que llevar con qué parar ese ataque y con el
con el que salvar mi vida o salvar la vida de los que estén ahí. O también una tercera, ese malo puede haber disparado, ahora que hay tantos tiradores solitarios atacando en un momento dado o acuchillando, podemos tener que salvar la vida de una señora que ha sido cortada. Pero voy a ir más lejos, todavía más. Tengo un compañero de la Guardia Civil, de tráfico. Los de tráfico solo ponen multas, esos no hacen mucho más, ¿verdad? Vaya así, ¿verdad, Carlos? Esa es la idea, ¿verdad? Bien, ha salvado 2 vidas, no una, 2. ¿Y sabes con qué? Un torniquete. Con torniquete. Claro. Casi todas las semanas sale alguna noticia al respecto de que un policía en tal sitio ha salvado la vida gracias a que lleva un torniquete. Y qué casualidad que este torniquete se lo ha comprado con medios propios, que no viene en la mayoría de casos de la administración. Entonces, si ese compañero no solamente no hubiera llevado el torniquete, sino no supiera cómo cortar una hemorragia en una situación, posiblemente habría una familia donde estarían huérfanos de padre. Había otra familia con otra desgracia, con otro familiar. O sea, no 1, 2. El mismo compañero de tráfico tuvo eso. Y no fue en un tiroteo, no fue que se tuvo que enfrentar a una banda de ISIS que desembarcó o saltó en paracaídas en mitad de Albacete. No fue eso, fue accidentes de tráfico normal y corrientes. O sea, sí es necesario. O sea, sí tenemos que tener, porque a día de hoy, quien trabaja con material de riesgo, quien trabaja en proteger y servir, tiene que estar preparado para proteger y servir en todos los aspectos. Y estar formado con ese material, no solo comprárselo, que con comprárselo no basta. Y aquí hacer un apunte, ¿vale? Por favor, no comprar torniquetes en ciertas páginas de China, ¿vale? No comprar imitaciones, que ahí te pueden costar 3, 4 o 5 euros, pero el auténtico, el original, te vale unos 30, 35, 40 euros. Y eso es la diferencia entre que te salve la vida o no. O sea, ahí 35 euros puede ser lo que te cueste tu vida. Yo voy a ir un poco más lejos ya también con eso. O sea, yo tengo torniquete de eso que tú has comentado de China. Me he comprado 15. Pero tú me dirás, ¿para qué quieres 15? ¿Para qué? Para entrenamiento. Claro. ¿Por qué me voy a gastar 15? Lo multiplico por 20, 30 euros que cuestan los buenos. O sea, me dejo un dineral. Exacto. Pero si me puedo comprar 15 a 3 euros para entrenar, para los cursos, para entrenamientos, para prácticas, me sirven lo mismo. ¿Ven ustedes ahí? Entonces, volvemos a lo mismo con lo que empezamos la charla, ¿verdad, Carlos? Entrenamiento, capacitación y concienciación. ¿Para qué estoy? ¿Por qué estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Exacto. O sea, al final todo se resume en saber para qué estoy aquí como oficial de policía, que es lo que tú me estás preguntando. Exacto. Bueno, para ir finalizando y ir cerrando la entrevista, pero antes que nada hacer un matiz. Has comentado 2 veces lo de EOCA, que son las estadísticas del FBI. Pero bueno, aquí en España oficialmente no hay, pero bueno, en ITEPOL tenemos una parte que es el EPID, Estadística Policial Víctima de Incidentes Violentos, donde no ahondamos tanto en esa información, pero bueno, algo se recoge, ¿no? Y se pueden sacar buenas conclusiones. Y por último, vamos a hablar un poquito de proyectos. Sé que no te gusta hablar de ti mismo, Cecilio, pero ¿qué nos puedes hablar de proyectos que estés ahora involucrado o libros en los que estés trabajando? Proyectos de trabajo no puedo hablar mucho porque son trabajos ya más, digamos, eso, trabajos, punto. Exacto. En tema de proyectos ya personales, sí, lo tengo aparcado, pero básicamente porque no he encontrado editorial que esté interesada en publicarlo. Entonces, tengo ahí un par de libros aparcados, de vez en cuando los repaso, cambio algunas cosas, porque cuando digo cambiar, alguno dirá, bueno, si lo has escrito tiene que estar, lo crean o no, año que pasa, año que cambio cosas. Y voy modificando y voy viendo. Es lo que decía, con 20, 30 años lo sabía todo y ahora mismo estoy ahí todavía preocupado por lo que me queda por aprender. Entonces, sí tengo esos 2 libros ahí aparcados, de vez en cuando los repaso, repito, y trabajando, pero lo tengo ahí muy, muy aparcado. De trabajos en España en particular, hay dos con los que estoy colaborando directamente, con la Universidad Juan Carlos I y con UDIMA, con la Universidad también, las 2 de Madrid, Universidad de Distancia de Madrid, con temas de capacitaciones precisamente a nivel ya universitario de seguridad y casi todos
también tengo que decirlo, de dos antiguos compañeros míos, de Carlos y Pablo, de Ricardo y Pablo, de la Escuela de las Tres Armas. No sé si quizá la conozcas en un momento dado. La conozco. Entonces, a través de ellos, por poner un ejemplo, Ricardo fue originalmente alumno mío, Pablo estuvo a mis órdenes durante una temporada cuando estábamos en el ejército, y ahora mismo tengo el orgullo de decir que me han sobrepasado en todo lo que hacen, pero vamos, kilómetros y kilómetros y kilómetros en todo lo que están haciendo. Y ahora mismo pues estoy colaborando con ellos dos en esos proyectos. De lo demás, debo decir que no he encontrado mi país como una zona muy favorable para nuevos proyectos. Suele pasar, pues bueno, a ver si la entrevista sirve para que alguna editorial que nos esté escuchando y, oye, pues se quiera meter ahí y te llame, ¿no? Estaría bien, la verdad. Me haría ilusión, la verdad que tengo que reconocer que me haría ilusión. De todas formas, que con el primer libro que publiqué en España en particular, tuve una desilusión muy grande porque fue una decepción enorme. No por sus ventas, porque sí tuvo buenas ventas. Sí, ese mismo. Sí tuvo buenas ventas y sé que se agotó y demás, pero no recibí nada. Como fue. Estamos hablando del libro de Cecilia Andrade, Principios del adiestramiento táctico, que en el año 2007, cuando empecé yo en este mundo, es el primero que encontré y el primero que me leí, la verdad. Y ahora para mí, ya te lo dije, es un honor el poder entrevistarte, la verdad. Bueno, como sé que eres que sepas que hay muchas cosas en ese libro ya que yo ahora mismo cambiaría. Originalmente ese iba a ser el primero de 3, por eso te decía de los otros 2. Y que si volviera a publicarlo habría muchas cosas ahí que modificaría el enfoque. No cambiaría el contexto, pero sí cambiaría el enfoque de cosas de ese libro. Tengo que ser honesto con eso también, Carlos. Sí, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es una constante evolución y nos tenemos que hacer preguntas. Como sé que eres una apasionada de los libros, tengo que decir que en ITEPOL, bueno, llevamos un tiempo trabajando para traducir un libro. Hicimos un concurso no, sino una estadística de cuál se quería la audiencia, y fue el de Blood Lesson, el libro de Charles Resberg. Y nada, ya hemos conseguido que se va traducido a Lecciones de Sangre, y si no es esta semana, es la que viene, ya estará a la venta, que es la editorial Melusina, la que la ha traducido, la misma que tradujo los libros de Grossman, de Sobre el combate y Odd Killing, y luego también el del FBI, el del tiroteo de Miami. Esa es la otra cuestión de que tengo que felicitaros. O sea, no solamente habéis traído a estas personas para que estén cerca de los policías, de los compañeros, de todo el mundo que trabaja en la calle, y que no los vean como un John Wayne lejano y fantasioso, sino como seres humanos que han pasado malos tragos. Entonces, o sea, no solamente habéis hecho eso, sino que además habéis traído una bibliografía que en un momento dado la habíamos leído 4 descerebrados, poco más o menos, que teníamos la versión en anglosajón, en inglés, y con anotaciones al margen para poder traducir algunas palabras que son en argot, seamos honestos. Entonces, básicamente habéis pasado de unos libros que teníamos 4 descerebrados a algo que hoy en día prácticamente... Cada vez que hablo con algún policía, guardia civil, incluso policías municipales, conocen esos libros. Lo hayan leído o no, pero por lo menos conocen al autor, más o menos. Muchas veces están equivocados en los conceptos porque no se han leído, pero ya les suena. O sea, lo que habéis hecho vosotros de conseguir hacer eso, lo que ha conseguido la editorial Melusina, lo que habéis conseguido con las personas y el libro, realmente marca un antes y un después en el trabajo policial en España y en el trabajo con armas en general. O sea, vuestra labor es memorable, si me permites decirlo, y si me permites felicitar a lo que es todos los que formáis parte de ITEPOL. Bueno, la verdad es que muchas gracias. Decirle a la audiencia que esto no estaba hablado, ni mucho menos. Pero nada, nuestro objetivo es ir poquito a poco. Ya vamos a hacer 8 años y pues eso, nuestro objetivo es ir paso a paso y, como siempre, intentar dar lo que tenemos al resto de compañeros para mejorar. Es el objetivo. Y es un gran objetivo, créeme. Pues nada, Cecilio, por nuestra parte, muchas gracias por tus conocimientos, tus impresiones, esos consejos que nos van a ir muy bien. Y nada, si quieres añadir algo por último, es tu momento.
creo que ya estarán aburridos, estarás aburrido de escucharme y de demás. Yo estoy encantado, la verdad es que estoy encantado. Sí voy a decir una cosa y es dejar como último mensaje, nunca se rindan de aprender, ¿de acuerdo? O sea, pueden rendirse de cualquier otra cosa si quieren, pero de aprender y sobre todo en ese trabajo que implica el llevar un uniforme, pero no solamente para ser más algo, no. Es para aportar más a la sociedad, ya sea policía, ya sea militar, aunque no lleves uniforme, aunque vayas de traje y corbata, aunque vayas en bermudas y vayas con chanclas, pero tu trabajo sea el servir y proteger. Permítame que repita eso que parece muy yanqui, pero para mí es muy importante. O sea, no se rindan nunca de aprender. Tengo 54 años, voy a presumir, déjenme presumir un momentito al final, y estoy sacándome ahora mismo 2 posgrados, tengo varias licenciaturas, varios máster, un doctorado, y quiero seguir aprendiendo porque no soy creyente, no lo soy bajo ningún concepto, pero si no hay nada del otro lado no pierdo nada, pero si hay algo al otro lado no me voy a llevar mi cuenta corriente ni me voy a llevar mi vehículo que tengo aparcado ahí fuera, lo único que me voy a llevar es lo que tengo metido dentro de este 1,5 kilos de gelatina que tengo entre las orejas, y eso es lo que van a hacer ustedes. Pero lo mejor de todo es que con lo que aprendan van a aportar a ese proteger y servir. Eso es el único consejo que me atrevo a darles a todo el mundo. Pues nada, la verdad es que ha sido un buen cierre final. Así que nada, Cecilio, muchas gracias por tu tiempo y un buen saludo de parte de ITEPOL. Gracias a vosotros. Hasta luego.